Muy bien, estamos listos entonces para nuestra primera exposición. Queremos darle un sincero agradecimiento a todos los que han trabajado para hacer posible este evento. El doctor Rudy Méndez, el director de nuestra Escuela de Teología, ha estado trabajando muy duro para este evento, así que gracias, doctor. Y es para mí esta mañana el privilegio de presentarles a nuestro primer expositor. Yo le puedo llamar a él mi Dr. Vater, que es una expresión en alemán que muestra que él ha sido mi padre en el doctorado. Él ha sido mi asesor de disertación doctoral, por lo tanto es mi privilegio presentarles al doctor Jim Moscala. Es profesor de Antiguo Testamento, exégesis y teología, y es el decano del Seminario Teológico Adventista. Además, en el campus de Andrews University, Berrien Springs, Michigan. Él se unió a la facultad de Andrews University en el año 1999. Nació en Český en la República Checa, y el doctor Moscala recibió una maestría en teología en 1979 y un doctorado en teología en 1990. Todo de la Comenius Faculty of Protestant Theology, hoy en día se llama la Protestant Theological Faculty of Charles University, en la República Checa. Su disertación se tituló El libro de Daniel y la tesis macabea, el problema de autoridad, unidad y estructura y las 70 semanas en el libro de Daniel. Fue publicado, esa es una contribución a la discusión de la apocalíptica canónica, y fue publicado en lenguaje checo. Ahora, en 1998, completó su doctorado en filosofía de Andrews University y su disertación tuvo que ver con las leyes de los animales limpios e inmundos en Levítico 11, su naturaleza y la racionalización. Es un estudio intertextual. Fue publicado bajo ese nombre y ese título. Además, antes de venir a Andrews University, el doctor Moscala trabajó en diferentes capacidades como pastor ordenado, administrador, profesor en la República Checa, donde también en 1989, después de la Revolución Velvet y cuando el régimen comunista cayó, él estableció, el doctor Moscala, el seminario teológico para entrenar a pastores y se llegó a convertir en el primer presidente de esa institución. El doctor Moscala ha servido y ha dado exposiciones como exponente en muchas conferencias bíblicas y simposios teológicos en las 13 divisiones del mundo de la Iglesia Adventista de Séptimo Día. También ha estado en las diferentes universidades adventistas y colegios a través del mundo, como ahora lo es. Es miembro de varias también sociedades teológicas como la Adventist Society for Religious Studies, Adventist Theological Society, Chicago, Society of Biblical Research, Society of Biblical Literature, and Society of Christian Ethics. Así que el doctor Moscala ha sido autor o editor de un número de artículos y libros, no solamente en checo, sino también en inglés. Además de eso, ha participado en muchas expediciones arqueológicas en Tel Yalul, en Jordania. El doctor Moscala le encanta mucho escuchar la música clásica, visitar museos de arte y arqueología, además caminar, nadar en aguas cristalinas en el mundo, a través del mundo, y leer libros de diferentes tópicos. Está casado con la señora Eva Moskalova y ellos tienen 5 hijos adultos y 11 nietos. Para mí es un privilegio presentarles a mi asesor de disertación doctoral, y el decano del seminario, el doctor Jim Moscala, y estará traduciendo para él el pastor Ernest Scott esta mañana. Welcome, Dr. Moscala. It's a privilege for us to have you here. Thank you very much. Welcome. Buenos días a todos. Good morning to everyone.
Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Saludes de nuestro Señor Jesucristo. It's a great joy and privilege for me to be here in the Central America, Para mí es un gozo estar aquí en Centroamérica, in the heart of it, in Unadeca. en el corazón de Centroamérica, UNADECA. And I am glad that we can have this great collaboration between the Theological Seminary of Andrews University and here that university. Y me siento feliz de que podemos tener esa colaboración entre la Universidad de Andrews y la UNADECA. Well, coming here, I was not able to go from home, but from Papua New Guinea. Al venir aquí no tuve la oportunidad de ni ir a mi casa, sino venir directamente de Papúa Guinea. Because I was there more than 2 weeks with the 25 seminarians and other 3 professors from the Theological Seminary at Andrews University, and we had the evangelistic campaign there. Porque estuve allá con unos 25 seminaristas de la Universidad de Andrews y algunos del personal en campaña de parte de como un programa de la Universidad de Andrews. And people of Papua New Guinea, they are really hungry for the Word of God. Y la gente de Papúa Guinea están sedientos de la palabra de Dios. We were preaching, and even there was raining, and they were outside, they were staying in the rain. Aunque estaba lloviendo y afuera al aire libre y se mantuvieron allí en el agua. And I never saw such beautiful, hospitable, nice people as in Papua New Guinea. Nunca había tenido una hospitalidad tan genuina como las personas de Papúa Guinea. And last Sabbath, we had in 3 places also the baptism, Y tuvimos bautismo en 3 diferentes lugares. and more than 1,800 people gave their life to Jesus. Y más de 1,800 personas dieron su vida al Señor Jesucristo. So it was really an extraordinary, event for us. Así que fue un evento extraordinario. But now we would like to focus on the biblical topic of intercessory ministry of Jesus. Pero hoy queremos enfocarnos en el tópico sobre la intercesión del ministerio de Cristo Jesús. And for us as Seventh-day Adventists, this topic is very important for our identity. Y para nosotros como adventistas del séptimo día, este tema es muy importante para nuestra identidad. Because even though everything is focused on the cross, we cannot stay with the cross. We need to see also the expansion of it. Pero aunque nosotros todo está enfocado en la cruz, no podemos mantenernos en la cruz. Tenemos que ver toda la experiencia detrás de la cruz. So I would like to focus your attention on the meaning of that intercessory ministry of Jesus. Así que quisiera tener su atención enfocado en el significado de la intercesión de Cristo Jesús. Su Because ministerio. I think that there is plenty of misconception and misunderstanding what is it and why it is needed. Porque hay muchos conceptos erróneos en cuanto a qué significa y qué es el ministerio intercesor de Cristo. When I was 7, I was for the first time introduced to this issue. 7. Cuando tenía 7 años fui introducido a este tema. I was visiting the Catholic church or cathedral in my small town. Estaba visitando la iglesia católica en mi pueblo. My parents were Catholics, but when I was born, in the time they converted from Catholicism to Adventism. Cuando era niño, mis padres eran católicos y en el pueblo donde crecí, entonces se convirtieron de catolicismo al adventismo. So I was growing in the Seventh-day Adventist family. Así que crecí en la familia adventista. And then when I was 7, I entered to that cathedral and I was shocked. Así que a los 7 años entré en la catedral y quedé impactado. The mass just finished. Había terminado la misa. And then people were going to the different statues and they were bowing down. They were praying to these statues. Y la gente iba a las diferentes estatuas o ídolos y se inclinaban y oraban a esos ídolos. And there were pictures and I was going on and I always saw with the big letters Latin phrase. Y cuando caminaba veía siempre esas letras en latín. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis.
Pray for us, pray for us. So ore por nosotros, era el significado. I was very confused, what does it mean? And so I went home and I asked my father. Yo estaba muy confundido de lo que significaba esto y cuando volví a casa le pregunté a mi padre. And he explained to me that, you know, they think that there are saints and the saints are still alive in heaven because they believe in the immortality of the soul. Y mi padre me explicó, bueno, es que ellos creen en los santos y consideran que los santos están todavía en el cielo y ellos creen en la inmortalidad del alma. And they think that all these saints, because of their good life, they can bring their merits to their lives. Y creen que estos santos por su buena vida aquí en la tierra, pues sus méritos lo pueden traer aquí a la tierra. So they are praying to them in order to receive some benefits, some blessing. Así que oran a esos santos a fin de recibir algún tipo de beneficio o bendición. And then he said, but you know that in the Bible is that there is only one intercessor. Pero me dice, pero usted sabe que en la Biblia solamente hay un intercesor. And according to the Bible, also the saints are not in heaven, but they are sleeping and waiting for the second coming of Jesus. Y de acuerdo a la Biblia, esos santos no están en el cielo, están ahí en el sepulcro esperando la venida del Señor Jesús. So this was my first introduction to the topic of intercession, and I wanted to know more. Y esa fue mi primera experiencia en el concepto de la intercesión y pues quería saber más. And in 1 Timothy chapter 2 is clear, there is only one intercessor, Jesus Christ. Y en 1 Timoteo capítulo 2 es muy claro que solamente hay un intercesor, el cual es Cristo Jesús. And the Bible is full of the statement that He is our mediator and intercessor. Y la Biblia declara firmemente que Él es nuestro mediador, nuestro intercesor. Already in that core chapter in the Old Testament, Isaiah 53, about the meaning of the death of Jesus, at the end, it's also mentioned the intercessory ministry of Jesus. Y en el libro de Isaías también presenta la muerte de Cristo y al final expresa el ministerio intercesor de Cristo Jesús. That He bore the sin of many and made intercession for the transgressors. Que rescató el pecado de todos y se convirtió en intercesor por nosotros. Paul is saying, yes, Jesus Christ died, but He raised up and now He's our intercessor in heaven. Cristo Jesús murió y resucitó y hoy es nuestro intercesor. And we have the high priest who can clearly sympathize with our weaknesses. Y también tenemos el sumo sacerdote, el cual pues simpatiza con nuestras debilidades. And in Hebrews 7:25 says that He is able to save us completely. Y en Hebreos 7:25 dice que Él es capaz de salvarnos completamente. And He is interceding for us always. Y está intercediendo siempre por nosotros. But already in Daniel chapter 8 verse 11 is telling us that a power, the Antichrist power, little horn, will try to usurp this ministry from Jesus Christ. Y ya en el libro de Daniel nos presenta que ese cuerno pequeño trataría de tergiversar y tomar lo que es el ministerio de Cristo Jesús. It's stated that he will take this daily ministry, this tamid, from Jesus Christ, from the Prince of the Host. Y menciona que él trataría de quitarle ese ministerio de Cristo, ese tamid de él. And I will not go into the detail with the term tamid. No voy a entrar en esos detalles sobre el tamid, But we really understand that this is the representation of this daily ministry of Jesus in the heavenly sanctuary for us as our intercessor. pero hemos de comprender que es el ministerio diario de Cristo en el santuario intercediendo en el cielo a nuestro favor. And how this ministry is attacked, how it is replaced. Ahora, ¿cómo es que fue reemplazado su ministerio? This priestly ministry of Jesus is replaced by priestly daily ministry of priests on earth. Eso according fue to the thing. reemplazado por el ministerio diario de sacerdotes. By the, presenting the Mass, Presentando la misa, where Jesus Christ is like crucified again, offered again, demostrando como que Cristo está siendo crucificado de nuevo, by the confession of sins to the saint, to the priests, confesando los pecados a los santos y al sacerdote,
by the veneration of the relics of the saints, por la revelación de los santos, by pilgrimages to por los the, peregrinajes, by paying indulgences, por las indulgencias and by prayers to Mary and to the saints. y también por lo que es la oración a favor de o en nombre de María. y Let me otros santos. briefly tell you my story I experienced when I, for the first time, went to Rome in 1977. Quiero compartir mi experiencia cuando fui por primera vez a Roma en 1977. I was a student of theology, Era un estudiante de la escuela de teología and I wanted, like Martin Luther, to go to Rome to see and experience things by my own. y quería, así como Martín Lutero, ir a Roma y experimentar por mí mismo. So I was going to different churches and cathedrals, and I wanted to speak to the priests. Así que iba a diferentes iglesias y catedrales y incluso hablaba con los sacerdotes. And in one big cathedral, they just finished the mass, so I saw the older priest, so I started to talk to him. Así que en una de esas catedrales habían apenas terminado la misa y vi a uno de los sacerdotes y me acerqué para hablar con él. And he said, well, all right, we can talk, just walk with me. Y dijo, está bien, podemos conversar mientras caminas conmigo. And he said, so you are studying theology? Y dice, qué bien que estás estudiando teología. Yes, I am studying theology. Sí, estoy estudiando teología. Also, you will become a priest. Entonces vas también a ser sacerdote. No, I will be not a priest because I'm studying the Protestant Dice, no, seré theology. otro tipo de sacerdote porque estoy estudiando hoy en el protestantismo. When we were walking, he stopped. Y cuando íbamos caminando, se detuvo. He looked at me Me observó, and he said, Y dijo, it's very bad. muy mal. And he said, you know, you as a Seventh Adventist preacher and pastor, you will have never two powers I have as Catholic priest. Y dijo, oh, tú sabes, tú como pastor de la iglesia adventista no tienes dos poderes. Yo sí, soy sacerdote y priest and... As a Catholic priest, you will have no two powers as I have as Catholic priest. Okay, yo como sacerdote católico no tiene dos poderes como yo. So I was now curious what he will say, what two powers I will not have as a pastor. Entonces yo me cuestionaba, ¿y qué tipo de dos poderes no tendría yo como pastor? And he said, I have the power. For the first point was, during the Mass, I have the power to call Jesus down on the altar. Y entonces dijo, yo en la misa tengo el poder de bajar a Jesús al altar. And he's physically present in transubstantiation. Y también tengo el poder de transformar físicamente lo que estoy maniobrando. Well, I told him, well, I am not really interested to bring Jesus, and offer him again. Y yo dije, bueno, yo solamente puedo traer a Jesús y ofrecerlo, ¿verdad? De nuevo. And then he said, but you will have not the second power I have. Y entonces dijo, bueno, pero tampoco tendrás el segundo poder que yo tengo. And I have to tell you, nobody from my many discussions with the Catholic priests told me that so bluntly, so openly. Y con la conversación que tuve con los sacerdotes católicos, ninguno realmente me habló así de una forma tan abierta y tan franca. He said to me, I have the authority to forgive sins Me dijo, tengo la autoridad de perdonar pecados and declare to people that their sins are forgiven. y declarar a las personas que sus pecados han sido perdonados. And of course, I told him that I am not interested to have this power because only Jesus is the one who is forgiving our sins. Y yo pues obviamente no estaba interesado en tener ese poder porque solamente Cristo tiene el poder de perdonar mis pecados. Let me also give you another example very quickly. Permíteme darles otro ejemplo. In July 2009, Senator Ted Kennedy En julio de 2009, el senador Kennedy asked Pope Benedict XVI for help while he was dying of cancer. le pidió al Papa Benedict XVI para And in ayudarle August- mientras moría de cáncer. And in August 2009, he actually died. Y definitivamente al final del 2009 murió. And he asked the pontiff to pray for him
as he struggled with a brain tumor. Y le pidió que orara por él mientras él luchaba con un tumor cerebral. And 2 weeks later, Kennedy received a response from the Vatican. Y 2 meses después recibió una nota del Vaticano. And the letter is very striking. Y la nota decía, And during the funeral, it was read. y al final del servicio fúnebre se leyó. And let me read only one paragraph from this letter. Y permíteme compartirle un párrafo de esa carta. Now, the Pope Benedict is saying Y ahora el Papa Benedicto está diciendo, to Senator, commending Senador. you and the members of your family reconociendo a usted y los miembros de su familia, and now you will expect to the loving care of Jesus Christ. y usted espera que diga encomendarles al amor de Cristo. But no, it is to the loving intervention of the Blessed Virgin Mary. Pero no, dijo, le confiamos en la intervención de la bienaventurada Virgen María. And then you will expect that he will say, and may the blessing of God be with you. Y uno espera que diga, y que la bendición de Dios sea contigo. But he says, and the Holy Father cordially imparts his apostolic blessing as a pledge of wisdom, comfort, and strength in the Lord. Y en lugar dijo pues que el Santo Padre imparte su bendición apostólica y le dé la sabiduría y el confort. So there are these different examples how this intercessory ministry from Jesus is usurped, is taken away. Y estos son diferentes ejemplos de cómo el ministerio intercesor de Cristo ha sido tomado o raptado. But let me also stress that people do not understand what is the meaning of that intercessory ministry of Jesus. Y realmente hay muchas personas que no entienden realmente lo que significa el ministerio intercesor de Cristo Jesús. Philip Yancey, in the book The Jesus I Never Knew, En el libro de Philip James, and he's declara, a very popular theologian in the United States, es un teólogo en Estados Unidos, he writes the following. y él entonces escribió lo siguiente. I have concluded, in fact, that the ascension represents my greatest struggle of faith. Él dice que la ascensión de Cristo representa la lucha más grande de su fe. You know, the ascension or the why he is there, you know. El preguntarse por qué está allí. The intercessory ministry. El ministerio intercesor. Not whether this ascension happened, but why it happened. No realmente qué sucedió, sino por qué sucedió. It challenges me more than the problem of pain. Y me desafía más que el problema del dolor, More than the difficulty of harmonizing science and the Bible. más que el concepto de armonizar la Biblia y la ciencia, More than belief in the resurrection and other miracles. más que el creer en resurrecciones y milagros. For me, what has happened since Jesus' departure strikes at the core of my faith. Para mí lo que ha sucedido es que desde la ascensión de Cristo esto ha movido mi fe. And then he's asking, would it be not better if the ascension had never happened? Y después dice, ¿no es mejor que nunca hubiera sucedido la ascensión? If Jesus would stay on earth, he could answer our questions, solve our doubts, mediate our disputes of doctrine and policy. Si Jesús hubiera quedado aquí en la tierra, pues nos hubiera podido contestar nuestras preguntas, resolver nuestras dudas, incluso mediar en nuestras disputas doctrinales. By ascending, Jesus took the risk of being forgotten. Ascendiendo Jesús puso en riesgo el ser olvidado. Well, you see how it really works. ¿Te das cuenta cómo realmente trabaja? People do not understand the meaning of the intercessory ministry. La gente no entiende el significado del ministerio intercesor de Cristo. Even in our churches, if you would ask somebody, well, what does it mean that Jesus is interceding for you? They will be confused. Aún en nuestra iglesia, si les pregunta a una persona, ¿qué significa que Jesús está intercediendo por usted? Estarían medio confusos. So why do we need the intercession of Jesus? Ahora, ¿por qué necesitamos la intercesión de Cristo? Let me say that there is a very popular model of intercession
among us in the world. Permíteme decirles que hay una forma muy popular de intercesión en el mundo. When we speak about intercession or mediation, you have two antagonistic parties. Cuando hablamos de intercesión o mediación, hay dos fuerzas antagónicas. This TV should be the face with a very severe expression. Como it vemos, is masked. el rostro, ¿verdad? Una expresión. So you have these two, antagonistic parties, and then comes the intercessor. Entonces tenés esas dos fuerzas antagónicas y entonces aparece lo que es la intercesión. And that intercessor wants to speak to first party and say, well, these people, they did something wrong to you, but they're not so bad. You can forgive them. Y entonces viene el intercesor y dice, mira, esto sucedió, no está bien, pero tú puedes perdonarlos. And then to go this other party and speak well about the other one. Y el otro, la otra parte opuesta habla bien de la otra parte. And at the end, he wants that everybody is smiling. Y al final desea que todos estén sonrientes. Somehow it is masked. It should be a smiling face here. All three smiling faces. Y en ese should be sentido, there. pues todos deben tener un rostro sonriente. So you see, this is a popular understanding of intercession. Así que se das cuenta, ese es el concepto popular de la intercesión. The problem is that you take this model and you put it into the biblical message. El problema es que si tomas este modelo y lo pones en el mensaje bíblico, And so what is the result? entonces, ¿qué es lo que sucederá? You have God on one side, Father, and then you have humanity. Tendrías entonces dudas en una parte, tendrías el Padre y tendrías la And you humanidad. have this antagonistic relationship. Y tendríamos esa relación antagónica. So intercessor Jesus, according to this popular understanding, has to come to the Father Así que de acuerdo a este concepto y la intercesión de Cristo, tienes que primeramente llegar al Padre and tell him, well, this humanity, yes, they are sinners, but they are not so bad. You can forgive them. y decirle, mira, ¿sabes? Estos seres humanos no están tan malos, ¿sabes? Puedes perdonarlos. But it is very hard for Jesus, so he needs a help. Así que es muy difícil para Jesús, por lo tanto Jesús necesita de una ayuda. And forgive me, I will now caricature. Y discúlpeme por el asunto de la And caricatura. so Jesus is not able to do it per se, so somebody had to help him. Así que Jesús necesita otra persona que le ayude en el proceso de intercesión. So of course it will be Mary who will come and help Jesus. Y obviamente sería María el que vendría a ayudar a Jesús. But even the beloved mother of Jesus and Jesus himself are not able to persuade Father, so somebody else need to come with Y help. como nos damos cuenta, entonces tanto María y los otros no son capaces de convencer a Jesús, así que tiene que venir otra tercera persona. So then comes the Paul and Peter and apostles Entonces aparece ya Pablo, Pedro, los apóstoles, and the international saints and the local saints. y después vienen los otros santos de manera internacional. And everybody is pleading with the Father to give this humanity grace. Y todos están intercediendo para dar a la humanidad gracia. So you understand that this brings a very, very bad, wrong picture about God. Así que te das cuenta que este tipo de gracia presenta un panorama muy He need distorsionado to de be Jesús. begged and begged in order to give some grace. Tienen que pedir y rogar a fin de que Jesús le dé algo. If this would be the biblical understanding of the Father and the intercessory ministry of Jesus, I would be an atheist. Si esta fuera la aplicación real bíblica del Padre y la intercesión de Cristo, yo sería un ateo. But I am so happy that the biblical message is totally different. Pero estoy tan feliz de que el mensaje bíblico es tan claro. So I actually started to tell you what the intercessory ministry of Jesus is not. Así que empecé explicándoles lo que no es realmente el ministerio intercesor de Cristo. The Jesus' intercessory ministry does not mean that he need to beg or plead with our Heavenly Father to show mercy to humans.
El ministerio de intercesor de Cristo no es el rogar y pedir a Jesús que tenga misericordia de la humanidad. It also does not mean to change Father's feeling toward us. Tampoco significa cambiar el sentimiento de Dios hacia los humanos. It does not mean to appease an angry God, angry Father. Tampoco significa apaciguar a un Dios irritado. You know, Jesus and the Heavenly Father are not involved in celestial arm wrestling. Give me your arm. Celestial arm wrestling. Arm wrestling, this. Cristo no está realmente echando pulso de manera celestial. You know, who is stronger, Father or Son? Father or Son? ¿Quién es más fuerte, el Padre o el Hijo? ¿El Padre o el Hijo? The anger of the Father or the love of Jesus? ¿La ira del Padre o el amor de Jesús? This is nothing like that in the Bible. Nada tiene que ver eso con la Biblia. Let me prove it to you very quickly. Permíteme demostrárselo rápidamente en la Biblia. In Gospel according to John chapter 16, we read De acuerdo a San Juan 16:26 leemos that Jesus himself says, I do not need to beg Father on your behalf. que Jesús mismo no tiene que pedir a Dios en su favor. In the verse 26, he says, I am not saying that I will ask the Father on your behalf. Y en el versículo 26 dice, yo no soy el Padre en su lugar. Why not? Because the Father himself loves you. Porque el Padre mismo te ama. Another text is John 3:16. Otro versículo es el San Juan 3:16. For God so hated Porque de tal manera the world? odió, No, because he loved the porque world. ama al mundo. See, because the Father loved, Jesus Christ could come and died for us. Porque Dios amó, por eso es que Jesús pudo venir y morir por nosotros. Jesus was not here in order to appease an angry God. Jesús no tuvo que interceder por un Dios que es irritado o enojado. And then the third text is in 2 Corinthians 5:19. Y el otro versículo está en 2 Corintios 5:19. When we read that not God need to be reconciled with humanity, but we need to be reconciled with God. No es Dios que tiene que reconciliarse con la humanidad, sino nosotros que debemos de reconciliarnos con Dios. Our message is a message of reconciliation. Nuestro mensaje es un mensaje de reconciliación. And it's very simple. Y es muy sencillo. You people be reconciled with God. Ustedes, pueblo, reconcíliense con Dios. Well, but let me stress you that there is one very necessary prerequisite for the intercessory ministry of Jesus. Pero permíteme decirle que hay un requisito para el ministerio intercesor de Cristo. And this prerequisite is his death on the cross. Y este prerequisito es su muerte en la cruz. Because this is the core, the cause, the fountain from which springs the intercessory ministry of Jesus. Porque esta es la fuente donde surge la razón de la intercesión de Cristo. You know, Jesus Christ died for us 2,000 years ago. Ahora, Jesús murió por nosotros hace más de 2000 años. But now this meaning of the cross need to be applied in my life in 2024. Pero hoy el significado de la cruz debe ser aplicado en mi vida en el 2024. And this historical event and very important theological happening need now to be actualized, realized in my life. Y este evento histórico ahora teológicamente debe ser aplicado en mi vida hoy. That I can enjoy the benefits of the cross. Debo de disfrutar de los beneficios de la cruz. And this is actually the core of the meaning of the intercessory ministry of Jesus. Y este es el significado del ministerio intercesor de Cristo Jesús. It is like expansion of the cross of Jesus. Es una expansión de la cruz de Jesús. And the light from the cross shines in the heavenly sanctuary. Y la luz de la cruz radia en el santuario celestial. Ellen G. White is saying that very nicely in Great Controversy 489. Lo más lo dice de una forma específica en el 489 del gran conflicto.
And she says the intercession of Christ in man's behalf in the sanctuary above is as essential to the plan of salvation as was his death upon the cross. Y dice que la intercesión de Cristo en el santuario celestial es tan esencial como el plan de salvación que fue dado en la cruz del Calvario. And there the light from the cross of Calvary is reflected. Y The last sentence. esa luz de la cruz en el Calvario es diferente, So let me now be a little bit more technical. porque refleja. You know, in the Bible, you have in the sanctuary, in the most holy place, the Ark of the Covenant, Ahora, en lugar santísimo tenemos en lugar santísimo el arca del pacto, and then above the Ark was the mercy seat. y al lado del arca estaba el propiciatorio, gracias. And in the New Testament, it is stated in these three places, as you have it on the screen, in Romans, John, and again in Romans 3:25, that Jesus Christ is that mercy seat, that kaporet in Hebrew, or hilasterion in Greek. Y encontramos nosotros en el libro de Romanos, en una forma específica, en medio de las palabras hebreas, de que Jesús es el propiciatorio. So, what does it mean? Ahora, ¿qué significa? Let me put it into the simple graph here. Permíteme presentarlo en este gráfico. You know, you have a loving God, Father, Tienes ahí el Padre, who has the reaction against sin, who reacts against sin. que tiene enemistad con el pecado. And how we call that reaction of God against ¿Y sin? cómo puede ejemplificar esa acción de Dios contra el pecado? We call it the anger of God. Le llevamos nosotros la ira de Dios. So if now me as a sinner will associate with sin, I will experience that wrath of God. Si yo experimento el pecado como humano, entonces voy a experimentar la ira de Dios. But if I receive Jesus Christ as my personal Savior, Pero si recibo a Cristo como mi Salvador personal, He is my kaporet, He is my hilasterion, that mercy seat. Él es mi propiciatorio, me cubre. And He's covering me, so He is now experiencing the wrath of God and not me. Y él siendo mi cobertura, entonces Él está experimentando la ira de Dios por mí. So the cross of Jesus, love of Jesus is covering me because He is taking this antagonistic reaction of God against sin upon Himself. Y entonces Él me está cubriendo a mí porque está recibiendo esa reacción antagónica de Cristo. So this is what we have in Christ, that He is taking what we deserve and is giving us what He deserves. Y eso es lo que está sucediendo, que Jesús está tomando lo que nosotros merecíamos y dándonos lo que no merecíamos. And this you have explained in 2 Corinthians chapter 5, verse 18-19. Y eso se expresa en 2 Corintios 5, 18 al 19. When it's Paul is stating that all this is from God who reconciled us to Himself through Christ, Que Dios nos reconcilió a través de Cristo, not counting man's sin against them. no contando el pecado del hombre en contra de él. So He is that hilasterion, this kaporet, mercy seat. He is covering and reconciling us. Así que Dios es el que está reconciliándonos y cubriéndonos en el propiciatorio. And also, let me give you some linguistic insight. Y esto le da algunos conceptos lingüísticos. In Hebrew language, the word for intercession is paga. Y en el hebreo la palabra para intercesor es paga. And this main meaning of that word paga is to encounter or to meet somebody. Y eso significa encontrarse con una persona.
The same you have it also in the New Testament with the word entinchano, También en el griego el verbo entikano, which means also to meet or to encounter. que significa también encontrarse o encontrar. And then you have from there the abstract meaning intercession. Y entonces está el significado abstracto que es intercesión. And then there is also another third word which need to be clearly put here to understand the meaning of intercessory ministry of Jesus, and this is the word parakletos. Y hay otro tercer término para entender bien la intercesión de Cristo y este es paracletos. This word is a combination of two words in Greek, para and kletos. Y es una combinación de dos palabras en griego, para y kletos. This is somebody who is called kletos to be para, to stand by. Y esa es una persona que está llamado a ponerse en ayudar, en pararse en lugar de. So parakletos is someone who is called to help. Así que paracletos es una persona que es llamado a ayudar. So now after all what I was putting piece by piece together, we can come to the specific definitions. What does it mean to have Christ as our intercessor? Ahora ya que puse todos esos términos juntos, podemos llegar a concluir qué significa el ministerio intercesor de Cristo. And let me give you now very quickly 4 meanings of the intercessory ministry of Jesus. Ahora permíteme darle 4 significados del ministerio intercesor de Cristo Jesús. And the first definition is that the intercessory ministry of Jesus means Y la primera es que el intercesor de Cristo significa that Jesus is meeting, paga, entinchano, is meeting with the Heavenly Father. y eso es que Jesús está encontrándose con el Padre To be Celestial. that parakletos, to be that help in our life. Para hacer ese paráclitos, para hacer esa ayuda a nuestro favor en nuestra vida. So Jesus meets with the Heavenly Father not to plead with Him, but to combine the forces together. Así que Jesús se encuentra con el Padre no para rogarle, sino para unir esfuerzos a nuestro favor. To help us in our everyday struggles of life. Para ayudarnos en el estudio diario de la Biblia. With our selfishness, En nuestro egoísmo, self-centeredness, en nuestro egocentrismo, with temptations, problems, evil, problemas, tentaciones, in order that we can serve others with love. a fin de que podamos servir a otros con amor. A question for you. Pregunta para ti. What was the first result of that meeting between the Father and the Son? ¿Cuál fue el primer tema en el encuentro del Padre y el Hijo? When Jesus ascended into heaven and is meeting with the Father, Cuando Jesús ascendió al cielo y se encontró con el Padre, what was the result? It was the sending of the Holy Spirit. fue el enviar la dádiva, el don del Espíritu Santo, The Pentecost, right? el Pentecostés. So, do you see now the importance of this entinchano, of this meeting between Father and Son? Ahora se dan cuenta de la importancia de ese encuentro, de esta reunión entre el Padre y el Hijo. They are meeting together that now, by that authentication on the cross, the Holy Spirit can be now fully authenticated to work with humanity. Ese encuentro con el Padre es para autenticar su muerte en la cruz a fin de trabajar juntos a favor del ser humano. And this is how it works. Y esa es la forma en que eso trabaja. The Holy Spirit is that power in our life that we can live that beautiful new life in Christ Jesus. El poder del Espíritu Santo es a fin de que podamos vivir esa hermosa relación, esa vida con Cristo And Ellen Jesús. G. White is explaining it very powerfully. Y la hermana White lo explica de una forma poderosa. And I have no time to read to you everything. Y se lo presento. And we have here the religious services, the prayers, the praise, the penitent confession of sin, ascent from the true believers as
incense to the heavenly sanctuary. Y como dice el servicio religioso, la oración, la adoración, la confesión y los pecados ascenden de parte del cristiano como un incienso en el santuario celestial. But passing through the corrupt channels of humanity, they are so defiled that unless purified by the blood, they can never be of value with God. Pero pasando por ese canal pecaminoso del ser humano, al menos que sea purificado por la sangre de Jesús, nunca va a ser aceptado como valioso o de valor ante Dios. So she's stressing that even the best of us, when we praise the Lord and we pray to Him and we glorify Him, even this is corrupted, and we need that intercessory ministry, this fragrance of God's grace to be added to it. Así que presenta que con más que adoramos nosotros y expresamos todo ante Dios, siempre es pecaminoso, necesita ser purificado a través del incienso de la sangre de Cristo Jesús. So you see that intercessory ministry is not to change the Father or bend Him to be kind to us. No, it's everything is done that they are working together with the Holy Spirit for us, for our salvation. Así que nos damos cuenta de que la intercesión no significa el convencer a Dios ni doblar el pensamiento de Dios, sino que todo es un trabajo junto en armonioso a nuestro favor. The second definition is very clear and very simple also. La segunda definición también es muy clara. That the intercessory ministry of Jesus means that Jesus Christ actually is justifying us, forgiving our sins. Significa que Jesús nos está justificando, está perdonando nuestros pecados. When we come to Jesus and we openly, honestly, sincerely confess our sins, He is justifying us. Cuando venimos a Cristo y confesamos de una forma sincera nuestros pecados a Él nos está justificando. And we are accepted before God as we never sinned. Y somos aceptados ante Dios como que nunca hubiéramos pecado. In Hebrews 7:25 it is plainly stated Está muy claramente en Hebreos 7:25 that Jesus Christ is able to save us completely. que la muerte de Cristo tiene la capacidad de salvarnos completamente. I like this word, completely. Me gusta ese término, completamente, 100%. 100%. And why He's doing it? Because He died for us and He's now applying these benefits of the cross through intercessory ministry to us. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque murió por nosotros y está aplicando los beneficios de la cruz, que es la intercesión a nuestro favor. He's completely identifying with us. Dice que está completamente identificado con nosotros. Jesus said, what you did to the least of the brethren, you did it to me. Dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos muy pequeños, también a mí me lo hiciste. When Paul was going to fight against Christians in Damascus, Jesus said, Paul, why do you persecute me? Cuando Saulo iba a perseguir a los cristianos en Damasco, Dios dijo, ¿por qué me persigues a mí? He was not fighting against Christ, he was fighting against the followers of Christ. But Jesus associated with them, so he's asking, why do you persecute me? Estaba peleando no directamente con los cristianos, sino contra Dios. Por eso, ¿por qué me persigues a mí? And in Old Testament we have already the statement that whoever touches you, touches the apple of God's eye. Y en el Antiguo Testamento dice que cuando te toca a ti, está tocando la niña de sus ojos. So you see that all what was done on the cross need to be now applied in my and your life. Así se dan cuenta que todo lo que sucedió en la cruz debe ser aplicado ahora a mi vida. And the third definition for the intercessory ministry is that he is completely also changing, transforming us by this power of the Holy Spirit and His grace. La tercera definición de la intercesión de Cristo es que está cambiando, está transformándonos. And this is in Romans 12 and in 2 Corinthians chapter 3. Y eso es Romanos capítulo 12, versículo 2. And the fourth definition is that Jesus Christ is our intercessor who personally stands
against the accusations of Satan. Y él lo presenta como el intercesor que está de pie allí defendiéndonos ante los ataques y acusaciones de Satanás. And he vindicates us against the accusation of Satan in front of the whole universe. Y nos vindica ante las acusaciones de Satanás ante todo el universo. And this is plainly stated in Romans chapter 12, verse 10 to 12. Y está muy claro específicamente en Romanos, So Apocalipsis capítulo 12. Jesus is such an intercessor that he personally stands against the accusations of Satan. Así que Cristo es nuestro intercesor y él personalmente se para ante las acusaciones directas de Satanás. And he already won on the cross. He already won on the cross. Él ya ganó la victoria en la cruz. And when Jesus was hanging on the cross and breathing, Satan could breathe too. Y cuando Jesús estaba ahí colgado en la cruz, Satanás también respiraba. But in the moment when Jesus said, "It is finished," Pero en el momento en que Jesús dijo, Satan was finished. Satanás también fue terminado. And it's only a matter of time when he will be executed. Y es solamente ese asunto de tiempo cuando será exterminado totalmente. So in Christ Jesus we have the intercessor who is the victor. Así que como Cristo es nuestro intercesor, tenemos victoria, somos victoriosos. And he never lost one battle for us. Y nunca ha perdido una batalla por nosotros. So you see that all these four meanings of the intercessory ministry of Jesus are very positive. Así que todos estos cuatro significados de la intercesión de Cristo son positivos. Because God is for us and never against us. Porque siempre está por nosotros y nunca en contra de nosotros. They are not fighting each other, but they are together in order the whole Trinity is helping you and me. No están luchando uno contra otro, sino que están en armonía, la divinidad a nuestro favor. Amen? Amén. And let me in conclusion say that there are two big misunderstandings in Adventism in relationship to the intercessory ministry of Jesus. Y permíteme compartir dos mitos que son malentendidos en el adventismo. The first misunderstanding, the first myth is that people are coming and saying to you Y el primer mito, ¿verdad? Es that after the time of probation ends, que después de del tiempo de prueba, we will live without an intercessor. vamos a vivir sin intercesor, It means that we will be on our own. que significa que vamos a estar al nuestro solos. Did you hear something like that? ¿Ha escuchado usted algo así? You see? And let me tell you that this is a mixture of truth and lie. Y dice la hermana White que eso es una mezcla de verdad y error. It is true that we will live after the probation of time without an intercessor. Es cierto que vamos a vivir en el tiempo de la prueba sin intercesor. But we will never live without Christ. Pero no vamos a vivir sin Cristo. So we will live without that specific function of Jesus, but not without Christ. Vamos a vivir sin esa función específica de Cristo, pero no sin Cristo. He finished his work of saving us and forgiving our sins. It is finished. It is done. Su obra de perdonar pecados y salvarnos del pecado ha terminado, ha concluido. But this is only one function of Jesus. Pero solo es una función de Cristo. And he will still stay with us. Y siempre va a permanecer con nosotros. In John 15 verse 5, he said, "Without me you can do nothing." En San Juan 15:5 dice, sin mí nada podéis hacer. In Matthew 28:20 said, "Assuredly I will be with you till the end of the ages." Y en Mateo 28:20 dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. If you are left on your own after probation is closed, then you will be in big troubles. Si usted va a estar solo después de que haya sido cerrado el tiempo de intercesión, entonces estarías en gran problema. Why? Because after probation ends, the forces of evil are released. And if you are without Christ's presence,
then you are without any protection. Porque si entonces estás sin Cristo y sin su presencia, estás sin ninguna protección. And you will be not able to go through it on your Y own. no vas a poder pasar la prueba solo. You are not able to go on your own today, even more after when all forces of evil will be released. Si no puedes ir solo, imagínese cuando venga toda la fuerza del mal. And you know that the best example is in Genesis 32, Jacob's struggle. Y el mejor ejemplo es la lucha de Jacob en Génesis 32. In this Jacob struggle, Jesus was absent or present? ¿Estaba presente Dios, Jesús sí o no en la lucha de Jacob? He was there and he was closer to Jacob than even before. Él estaba ahí presente y aún antes. They were struggling, fighting together for Estaban this ahí. full assurance of salvation. Luchando juntos. So we will live without the specific intercessory ministry of Jesus as our intercessor, but we will never live for 1 minute without Christ. Vamos a vivir sin la intercesión específica del ministerio de Jesús, pero no vamos a vivir nunca sin Cristo. And the second myth in Adventism is that the Holy Spirit is gradually moving from the planet Earth, so we will be at the end left without Him. Y el segundo mito en la iglesia adventista es que el Espíritu Santo gradualmente se va alejando de la tierra y finalmente vamos a quedarnos sin Espíritu Santo. So some people are coming to and saying, well, be strong Así in alguna gente your will dice- and in your character, Nosotros viene y dice, manténgase fuerte porque va a ser movido tu carácter. because at the end you will be without the intercessor and you will be without even Holy Spirit. Porque al final vas a quedarte sin intercesor y aún sin el Espíritu Santo. This is again big myth and this big lie. Y esto de nuevo es un gran error y una gran mentira. Because it is true, as Ellen G. White is saying, that the Holy Spirit is moving gradually from the world. Es cierto, la hermana White dice que gradualmente el Espíritu Santo se está alejando de la tierra. But what does she mean by that? Pero ¿qué significa? ¿Qué quiere decir con eso? She is speaking that the Holy Spirit is moving from the wicked, stubborn world. Significa que el Espíritu Santo se está alejando de ese mundo tétrico But the Holy Spirit del pecado. but on the contrary, the Holy Spirit in double portion will be given to God's faithful followers. Pero de lo contrario, la porción del Espíritu Santo se va a dar a los seguidores fieles de Dios. The parable of 10 virgins, I think, is very eloquent here. Creo que es muy elocuente aquí la parábola de las 10 vírgenes. You know that these two groups of virgins, 5 wise and 5 foolish, doesn't represent church and the world, Aquí los dos grupos de las vírgenes sabias y patas no representan la iglesia y el mundo, but represent the church. Two groups in the church. mas representa dos grupos dentro de la iglesia They have plenty things in common. y tienen muchas cosas en común. They have lamps, light, basic oil, waiting for the second coming of Jesus. Tienen varias cosas en común, tienen la lámpara, tienen el aceite tienen luz y están esperando la venida del Señor. But at the end there is one difference. Pero al final hay una diferencia. And what is the difference? ¿Y cuál es la diferencia? They have this wise, they have the oil in abundance. Las vírgenes sabias tienen aceite en abundancia. And we know that the oil represents the Holy Spirit. Y aquí es el Espíritu Santo. But please, this Holy Spirit here is not the end per se. Y aquí el Espíritu Santo no es el final. The difference is not that the ones has the Holy Spirit and other has not the Holy Spirit. La diferencia no es que unos tienen el Espíritu Santo y otros no tienen el Espíritu Santo. What is the point of Jesus in that parable? ¿Cuál es el punto de Cristo en esta parábola? This Holy Spirit, the oil is here for the specific function. El aceite está ahí para una función específica. This oil is put into the lamp that the lamp can bring light. El aceite es puesto en la lámpara para que la lámpara dé luz. So it's not about how much I will possess thing, No es cuanto yo poseo, but it's about how the Holy Spirit is
changing and transforming me that I am the light to Sino que this world. cuánto me está transformando el Espíritu Santo a mí para yo convertirme en luz. And this is the ultimate meaning of the presence of the Holy Spirit in our life. Y ese significado más profundo y final del el Espíritu Santo en mi vida. And this is why Ellen G. White is saying already in early writing that the Holy Spirit at the end will be given for two purposes. Y por eso la hermana White que al final del tiempo el Espíritu Santo se va a dar para dos propósitos. First, for the finishing evangelism of this world. Primero para terminar el evangelismo en el mundo. And second, to prepare us to go through the last period of time when the 10 plagues will be, or 7 plagues will be put on this world. Y segundo, prepararnos Wicked para el último tiempo cuando las plagas serían derramadas. So remember, we will be never without Christ or without Holy Spirit. Así que recuerden, nunca vamos a estar sin Cristo. This divine presence will be always with Y su us. divina presencia siempre va a estar con nosotros. And at the end, before the probation will end, the saints will be sealed by the seal of the Holy Spirit. Y antes que termine el periodo de intercesión y la prueba, los santos van a estar sellados. So remember, we have this high priest in heaven. Así que recuerda, tenemos el sumo sacerdote en el And cielo. we can, with full confidence, come to him. Y podemos entrar con confianza plena hacia Él. This is why Paul is saying, let us then approach God's throne of grace with confidence, Por eso se enfatiza en Hebreos la confianza. so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of Para need. encontrar gracia y misericordia en nuestro tiempo. So praise the Lord that Jesus is our intercessor. Gloria a Dios que Jesús es nuestro intercesor. And God bless you. Amén. Dios le bendiga. Let's pray. Oremos. Oh Heavenly Father, Nuestro Dios que we estás en want los to cielos. thank you that you loved us so much Te damos gracias porque nos amas tanto. that Jesus Christ could come in order to die for Que us, Cristo vino y murió por nosotros. that we do not need to die, Que nosotros no necesitamos morir. but have eternal life in Christ Jesus. Más tener vida eterna en Cristo Jesús. And we thank you that what was accomplished 2,000 years ago for us by the intercessory ministry of Jesus can be our reality today. Y te damos gracias porque lo que se cumplió hace 2000 años en la cruz del Calvario, hoy la intercesión de Cristo puede ser una realidad en nuestra vida hoy. Yes, Jesus, we need you and we need you every moment of life. Señor Jesús, te necesitamos hoy y te necesitamos todo momento de nuestra vida. We need your presence, your help. Necesitamos tu presencia, tu ayuda. And thank you that you are able to save us completely. Y gracias porque has podido salvarnos completamente. So lead us and guide us that we can go in our life from victory to victory. Por favor, dirige nuestras vidas para que podamos caminar en esta vida de victoria en victoria. Until the day when we will see you face to face. Hasta ese día en que te veamos cara a cara. So please work for us, Por favor, trabaje para nosotros, in us, en nosotros and through us, y por medio de nosotros, that we can live always to your glory. para vivir siempre para tu gloria. And we thank you that you are our intercessor. Y te damos gracias por ser tú nuestro intercesor. In your precious name. En tu precioso nombre. Amen. Amén.